Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Le damos la bienvenida al primer programa del 2023. Bueno, después de conocer todas las novedades, nos alegra saber que el país pues vivió toda una fiesta para despedir el 2022 y recibir el 2023. Y repasamos las novedades, las incidencias que están plasmadas en los diarios de mayor circulación en el país. Y bueno, la alegría de los recién nacidos, la pirotecnia en las principales ciudades del país, bueno, en todo el país. Ya hoy la pirotecnia está en los lugares más recónditos y vea cómo cómo celebran la Navidad y la llegada de un nuevo año. Retumba la capital, dice la tribuna. Les comparto con ustedes, por aquellos que todavía no tienen los medios impresos, en la primera plana, retumba la capital. Y en tanto les doy a conocer lo que también describe y plasma diario El Heraldo, que se va con los recién nacidos. Luciana, la primera en nacer en el 2023. Esta es la portada de diario El Heraldo. Rápidamente les doy a conocer también lo que dice la prensa. También describe la pirotecnia en las principales ciudades del país, en este caso en San Pedro Sula. Y hay una petición de ampliar el estado de excepción. Bueno, así amanece Honduras en el segundo día del mes. Iniciamos un mes con muchas expectativas entre los hondureños, habida cuenta de que quizás no sean las condiciones más favorables de una nación para pues tirar las campanas al viento en un nuevo año. Pero vea, las esperanzas, y creo que hay un dicho muy popular, pues las esperanzas son las últimas que se pierden, y hay expectativas de que el rumbo del país pues cambie y que podamos tener un 2023 próspero, un 2023 con mejores condiciones de vida. Y vea, para empezar este año, qué mejor que darle la bienvenida a nuestro invitado. Ya ustedes sabrán de quién estamos hablando, para compartir, bueno, cuáles son las esperanzas, expectativas de los hondureños y tener un espacio de reflexión. Ya ahora se dieron cuenta, lo tenemos en la primera toma. Cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Cardenal, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación y compartir con todos los hondureños este segundo día del mes del 2023 y bueno, el inicio de una semana. Buenos días. Muchas gracias, buenos días, y es un placer saludarle y saludar a todo este auditorio tan numeroso que no se pierden Frente a Frente, porque en realidad es también un programa de formación para cantidad de nuestros hondureños que poco a poco van aprendiendo otros enfoques. Yo creo que a los medios les faltó una información preciosa. No solo son pólvora, ni muertos, ni accidentes. Fíjese que solo en Suyapa, ayer, tuvimos 22 santas misas, con lo cual, sumadas todas las parroquias de Honduras, fueron miles de personas que terminaron su año 2022 orando y comenzaron el año 2023 en oración. Y no lo miro en los diarios. Solamente en la catedral 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento y una procesión con el Santísimo para bendecir nuestra ciudad y nuestro país. Hay esperanza y hay muchísima cosa buena para empezar el año 2023. Así que yo felicito a los medios, pero les falta un enfoque y ojalá que se den cuenta que Honduras
No, no es un país perdido ni metido a saber en qué líos. Honduras tiene esperanza y tiene futuro. Antes de continuar con el programa, Cardenal, bueno, resaltar el jueves 29. 80 años, Cardenal, cumplió 80 años, que se dicen fácil, pero hombre, todo lo que tiene que pasar, y en su caso muy particular, vean, se lo cuento así rápidamente porque es el programa parte de eso, de dialogar, escuchar las reflexiones del Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, arzobispo de Tegucigalpa, porque continúa al cargo en tanto no le acepten la renuncia el Santo Padre en el Vaticano. El hecho de que el Cardenal, vea, es sietío. Yo creo que muchos deben de saber qué es sietío, pero para los que no saben son los nacimientos de siete meses. Prematuro, de 7 meses. Y cuando nace, él pesaba 3 libras, cabía en el hueco de la mano. Y le dice el doctor a doña Raquel Maradiaga de Rodríguez, su madre, que no tenía expectativas de vida. No va a vivir, le dijo. Y ella con mucho aplomo, pero más con aplomo, con fe, le dice, sí va a vivir, sí va a vivir. Y antes de entregarlo a la ciencia, por lo prematuro, su etapa neonatal, se lo entrega a la fe. Y vean, aquí tenemos al cardenal que me decía antes de que entráramos al programa y que pasó etapas difíciles, ya venció un cáncer y sobre todo al COVID. Cardenal, usted es una lección, un ejemplo de vida. Bueno, es una gracia de Dios. Y es lo primero que tenemos que agradecer al comenzar el año nuevo, que tenemos la vida. La vida es un don, la vida es un regalo del amor de nuestros padres y del amor de Dios. Y por consiguiente, apreciar la vida, respetar la vida y cuidar la vida. Comenzar el año nuevo también así. Viva la vida y viva la vida que es Dios y que nos da la vida. Bueno, y hacíamos todo este antecedentes porque, bueno, quererle reiterar al cardenal, sí, en TN5 Estelar destacamos porque si el cardenal ofreció una misa ese mismo jueves, cardenal, y felicitarlo desde estos espacios por 80 años el promedio de vida. Cardenal, es impresionante, el promedio de vida del hondureño anda en 62.8%, mientras en Europa anda en el 85%. Eso habla de todo lo que hay que hacer y falta por hacer en el país. Sin duda alguna, hemos progresado. Cuando yo nací, el prospecto de vida promedio para un varón eran 40 años. Y gracias a Dios, porque se han mejorado los servicios de salud, se ha mejorado la instrucción de nuestra gente y pues también todavía hay problemas graves que vencer, como la malnutrición o la desnutrición, porque con eso se aumenta el prospecto de vida. Es necesario que se ponga mucho interés y en todas las comunidades, a través de la evangelización, tratamos de educar especialmente a la gente más sencilla de lo que significa cuidar la vida. Cardenal, este fin de año, bueno, usted es un hombre que nos contaba de que muy temprano ya está acostado y a las 5 de la mañana está de pie. Se la pasó aquí en Tegucigalpa porque creo que también escuchábamos el vocero de la conferencia episcopal, el padre Juan Ángel López, que decía que no iba a estar en las exequias y en todo en el funeral del Papa Emérito Benedicto XVI. Al final no viajó. No, porque tenemos obligaciones también aquí y así en una cosa tan repentina, no es fácil tampoco encontrar conexiones aéreas. Ustedes saben que todavía nuestra Honduras está muy limitada y algunas promesas que se hicieron no se han cumplido. Y entonces, para viajar a Europa en este tiempo, es prácticamente imposible. De modo que vamos a hacer aquí un funeral solemne. Están invitados todos los señores obispos, el señor nuncio, para el propio 5, cuando será el funeral allá en el Vaticano, tendremos aquí en nuestra Basílica de Suyapa a las 5 de la tarde una Santa Eucaristía concelebrada en sufragio del alma de nuestro inolvidable Papa Benedicto XVI. Bueno, y qué bueno que el cardenal se quedó con nosotros. Obviamente que sí estoy claro, le hubiese gustado estar en el Vaticano, compartir con
o en estar en este momento tan importante que son las exequias del Papa Emérito Benedicto XVI. Pero qué bueno que lo tenemos acá, les digo, porque nos sirve para, bueno, aparte de toda su labor pastoral que tiene en el país, pero también para tenerlo en este programa y escuchar de entrada de un nuevo año las reflexiones del cardenal Óscar Andrés Rodríguez, arzobispo de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, y compartir con ustedes la interrogante que tenemos el día de hoy, porque justamente eso es arrancar un año con esperanzas, con expectativas, con renovada fe de todos los hondureños. Así que comparto la pregunta con la periodista Luz Madrid. Luz, cuéntenos, adelante. Buenos días y feliz y próspero año 2023 a todos nuestros televidentes, por supuesto siempre. Para nosotros es un placer compartir sus opiniones, compartir sus mensajes aquí en Frente a Frente. Bienvenido 2023. Nuevo año, renovadas esperanzas, expectativas y proyectos de todos los hondureños. ¿Qué esperan en este nuevo año los hondureños? Comparta con nosotros a través del 9773-6065 y a través de @Frente a Frente HN en cada red social, en Twitter, en Facebook. Y recuerde que ahora usted puede tener un enlace directo, dar la cara aquí en Frente a Frente a través del 9950-8177, donde puede escribir, solicitar el link de Zoom y conectarse y dar la cara aquí en Frente a Frente. Bienvenido 2023, nuevo año, renovadas esperanzas, expectativas y proyectos de todos los hondureños. Ulises. Sí, habrá que cambiar la redacción, estamos renovadas esperanzas y también agregar y poner la palabra la fe también. Exactamente. Sí, multiplicar la fe. Renovadas esperanzas, fe, expectativas y proyectos para cambiar la redacción del tema de fondo que tenemos en el programa de Frente a Frente. Cardenal, pese a las dificultades en el país, porque sí se cierra un año con muchas dificultades, con un tanto de incertidumbre entre todos los hondureños en la conducción de los destinos del país, pero el país va para adelante. Los hondureños deben de tener la fe y la esperanza que las cosas serán diferentes. Claro que sí. Cuando hay fe, nos damos cuenta que el Señor de la historia es Dios, el Señor Jesucristo, y que Él, después de su muerte y resurrección, nos dio una promesa. Yo les enviaré el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es Dios, guía nuestras vidas si nos dejamos guiar, si no le ponemos obstáculos. Y precisamente, aún en medio de tormentas. Bueno, yo tenía un amigo que nos decía, en Honduras, muchos ciudadanos tienen memoria de teflón. Yo le digo, ¿y qué es esa onda? El teflón es un producto que le ponen a las ollas para que nada se les pegue. Y ese es el problema de la memoria de teflón, que nada se le pega y entonces falta la memoria histórica. Pero cuando vemos con los ojos de la fe, nos damos cuenta que aún en tormentas espantosas de la historia, la humanidad ha seguido adelante porque es guiada por el amor de Dios. Aún en medio de las guerras, de la destrucción, no hay nada más horrible que la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo se superó y se va a seguir superando aún esa guerra de Ucrania y las otras guerras olvidadas. Ese no es el futuro, ese no es el plan de Dios. Ese es el producto de aquellos que marginan a Dios de la historia, de la cultura y de la propia vida. Y entonces el hombre que no tiene a Dios no sabe para dónde va y busca caminos equivocados. Vivimos en un mundo que tiene más que nunca las mejores tecnologías de orientación y vive desorientado. Con los satélites, hoy día, ¿qué es lo que no se sabe? Hoy día, un aparatito pequeño como un teléfono celular, un GPS, le puede orientar a uno donde sea. A mí que me gusta volar y que aprendí a volar, antes volábamos con un buen ojo, con unos buenos instrumentos, el altímetro,
el velocímetro y después el reloj, porque sabíamos que si yo iba para Lloro, a tal determinado tiempo ya debería estar sobrevolándolo. Ahora no, ahora el GPS le dice hasta los minutos y segundos de un vuelo. Pero el mundo vive desorientado. Necesitamos verdaderamente que volvamos a los valores que nos proclama el Señor en el Evangelio para que el mundo no siga perdido. Pero sin Dios no se encuentra la ruta. Cardenal, usted en cada una de las homilías fustiga esta guerra de Ucrania y ha sido muy incisivo con la forma irracional o esta invasión de Rusia a Ucrania, pero también decía, Honduras vive una guerra sin nombre también, la guerra de la extorsión, de la delincuencia y ese amor, porque es un amor que tiene muchos al dinero, es una guerra que no tiene un nombre, lo decía usted. Así es, y es muy triste. En primer lugar, que nos olvidemos. Bueno, ayer la liturgia era tan bella que comienza con una lectura del libro de los números. Y en el libro de los números se dice que Dios le dice al pueblo de Israel y le dice a Moisés, así bendecirás al pueblo. Qué bonito comenzar un año con una bendición. ¿Y cuál es el texto del libro de los números? El Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y te conceda la paz. Qué lindo que en cada hogar el padre de familia, la madre de familia hayan comenzado así. Que te muestre su rostro. Y claro que Él nos lo muestra cada día. Si sabemos leer, si sabemos ver en las inspiraciones que el Espíritu Santo influye en cada uno de nosotros y te conceda su paz. Y la paz no se encuentra jamás en las guerras. El primer punto donde debemos buscar la paz es en nosotros mismos, en nuestro corazón. Buscar la paz sanando, lo he dicho y lo repito, sanando heridas no curadas. ¿Cuánta gente sigue arrastrando heridas? Y es un mal inicio de un año nuevo. ¿Por qué? Porque una herida no sanada infecta y puede llegar hasta la muerte. Una persona que viene arrastrando resentimientos, odios, aún dentro de la misma familia, hermanas y hermanos que no se hablan, hermanas y hermanos que desprecian a sus padres o las han abandonado en una pobreza o en una miseria, cosas que se dan en nuestro país. Personas que por ideologías políticas consideran a los demás como enemigos. Esas son heridas no sanadas y una herida no sanada infecta y puede llevar a la muerte. Una sociedad no puede crecer con heridas no sanadas. Y por eso qué bueno que nuestra sociedad hondureña tratase, en primer lugar, de vivir en paz consigo mismo, para después vivir en paz con el resto de las hermanas y hermanos. Yo lo digo, somos hijos de un solo Dios. Y por consiguiente tenemos un solo Padre y por consiguiente somos hermanos. Los hondureños somos hermanos y hermanas, somos hijos del mismo Dios y por consiguiente Honduras no puede ir adelante confrontada, dividida y peor más con odio. Cardenal, estamos en tiempos de indulgencia, de penitenciaría apostólica otorgada por el Papa. Serían tiempos de reflexión, de meditación en el país. Y yo le tengo que decir que este año jubilar de los 275 años del hallazgo de la imagen de Nuestra Señora de Suyapa ha sido un año precioso en Honduras. Y simplemente en la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, todos los días hay filas de penitentes que quieren reconciliarse con el sacramento de la reconciliación. Pero aquellos que no tienen la misma fe también deben buscar reconciliarse consigo mismo y con los hermanos. Porque ya digo, una sociedad, ya lo dice el Evangelio, todo reino dividido perecerá.
Y así es, una Honduras dividida no puede seguir adelante. El gran propósito de este año nuevo no será, claro, toda gente tiene muchos propósitos. Algunos dicen, voy a bajar tantas libras porque he comido mucho en vistas de la salud. Bueno, otros que dicen, no voy a beber, no voy a fumar. Aquellos que andan en drogas, ojalá se propusieran dejarlas. No, pero esas son cosas superficiales. Lo mejor son propósitos que nos construyan como personas, que nos ayuden a crecer humanamente y cristianamente los que tenemos la fe. Crecer, no seguir estacionados en los mismos defectos, en los mismos pecados, en los mismos errores. Cuando hace ya muchos años teníamos una de estas celebraciones de Año Nuevo, les dije, y lo sigo repitiendo, en la Biblia, nuevo significa mejor que el anterior. Entonces, si decimos feliz Año Nuevo, estamos diciendo un año mejor que el anterior. Y si todos tomásemos ese propósito, será muy bello este año 2023. Y las fiestas de la Natividad, usted lo decía, y aplican para un año nuevo también, no solo es desvelo, y esa es una frase que la sacamos y que lo leímos de usted, no solo es desvelo y resaca, debe ser un momento de reflexión, de ponerse a reflexionar, y en este caso en familia, cardenal. Sin duda alguna, y sobre todo escuchar. El mundo de hoy le tiene miedo al silencio, y resulta que Dios habla en el silencio. El Evangelio de ayer nos decía, María guardaba todas estas cosas en su corazón. Hay un gran sacerdote que ya falleció, el padre Ignacio Larrañaga, que escribió un libro muy bonito, El silencio de María, que es precisamente una llamada a que la persona pueda interiorizar, a que la persona no viva volcada al exterior. Fíjese que hoy día hay cantidad de personas, y muchas veces los jóvenes, que le tienen miedo al silencio. Son incapaces de guardar unos 10 minutos. Y cuando se hace silencio, se escucha. Y se escucha la voz de Dios, que nos dice en nuestra conciencia muchas cosas bellas, positivas. La oración no es simplemente pedir, la oración es escuchar a Dios, dejarse mirar por Dios y saber que Él nos mira con amor, no como un juez severo y condenador, no, como un Dios que nos ama. Pero esto es una reflexión que debe ser de verdad, cardenal, porque tenemos también en la población, entre los hondureños, muchos que van a la iglesia, que oran, pero como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. En este caso, no predican con lo que van a hacer, con su confesión de fe. O sea, tenemos, como decimos, la doble moral en este caso. Simplemente es que no podemos ignorar una realidad de nuestra humanidad, que es una humanidad herida por el pecado original y por consiguiente inclinada al mal. Ahí viene esto. San Pablo lo dice, que él siente y escucha lo bueno y muchas veces sigue lo negativo, lo malo. Por eso la vida cristiana es una lucha, es un combate. El mismo San Pablo lo dice, ya aproximándose a su martirio. He luchado el buen combate, he conservado la fe, he corrido mi carrera y he sabido llegar a la meta. Es lo que podemos decir del Papa Benedicto XVI, que falleció precisamente el sábado. Él corrió la carrera, y una carrera no fácil, una carrera bien difícil, y todavía los últimos 10 años de oración, de meditación y de intercesión por la iglesia. Es verdaderamente un héroe que llegó a la meta. Y como decía San Pablo también, nada me falta más que esperar la corona de gloria que el Señor ha prometido. En producción
Bueno, estas son imágenes de pues, todos lo que se está realizando en este momento en el Vaticano para las exequias, para el funeral del Papa Emérito Benedicto XVI, que nos decía el cardenal Oscar Andrés Rodríguez. La situación de Honduras es bien complicada por aquello de las conexiones aéreas y se le dificultaba poder hacer un viaje, pero igual también tenía sus compromisos aquí en el país. Nos vamos a ir a una primera pausa comercial, pero al retorno hay temas de país que abordar con el cardenal Oscar Andrés Rodríguez, que también él los ha abordado en las homilías dominicales, que lo hemos escuchado, que son preocupaciones que tienen todos los hondureños, habida cuenta de que hay un ambiente de incertidumbre y por ahí los ciudadanos, los hondureños andan buscando pues, la claridad de todo esto, para dónde va Honduras en un nuevo año, cuando algunos dicen, bueno, quienes son los obligados y que mueven los hilos de la nación son los que administran el país, quienes conducen el país. Y si por ahí el 2023 fue un año de incertidumbre porque no se sabía para dónde se iba, quisiéramos nosotros saber y escuchar pues, al máximo líder de la fe católica, pues para dónde se enrumba el país, hacia dónde nos llevan las autoridades o nos deberían de llevar. La pausa comercial, primera pausa comercial, ya volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, aquí usted puede, está el PDF de tunota.com, usted puede descargar el link y mantenerse informado. El juicio de y extraditados desnudará las élites políticas corruptas del país. El encabezado de tunota.com, y ahí ustedes ven pues las fotografías de los que pues han sido extraditados y que están en los Estados Unidos. Se la encabeza el exmandatario Juan Orlando Hernández. Y aquí miramos ya lo que pasó el día de ayer en Brasilia. Lula da Silva. Lula promete diálogo activo con los restos de países del mundo. Dijo que venía una nueva etapa, lo dijo ayer en el discurso, que venía una nueva etapa de Brasil en el que se iban a abrir al mundo, a la China continental, a los Estados Unidos, a la Unión Europea, y ha prometido también sacar o rescatar de la pobreza 33 millones de brasileños. Y lo que está en la expectativa de nosotros, los hondureños, pues tiene que ver con esa reunión. Xiomara Castro a reunión hoy con Lula para dialogar sobre temas de cooperación, en el que entiendo que la prioridad es abordar los temas de la construcción de las represas Jicatuyo, Los Llanitos, y también ya se adelantó pláticas con funcionarios de la China continental para que se pueda construir la represa o la segunda etapa de la represa Patuca 2. Está Patuca 3, pero son proyectos hidroeléctricos en cascada y eso se está negociando o por lo menos se han iniciado las pláticas con funcionarios de la China continental. Esos son los titulares que hacen, o las noticias que hacen titulares esta mañana en tunota.com, el PDF de tunota.com. Usted lo puede descargar y mantenerse informado del campo nacional e internacional. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El tema del día para que pueda compartir su mensaje con nosotros. Bienvenido 2023. Nuevo año, fe, esperanzas renovadas, expectativa y proyectos de todos los hondureños. Nos comparten nuestros televidentes expectativa número 1, que estos políticos cachurecos gobiernen para el pueblo, no para sus intereses, y elijan qué debe por toda la junta que están por elegir, la junta nominadora para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que están dañando al pueblo hondureño. 2, que venga la Sisi para meter a todos los políticos corruptos a la cárcel, también los extorsionadores, delincuentes, secuestradores, narcos, todos. 3, más empleo y paz, y volver al sector agrario, impulsándolo e implementando
sistemas de riego para activar los granos básicos, las hortalizas, especies menores, el ganado, el café, la apicultura, entre otros. 4, bajar la inflación, los intereses sobre bienes, la luz, el agua. Y 5, impulsar masivamente al sector café con proyectos de préstamos a largo plazo y bajas tasas de interés. Más de 100,000 familias viven del rubro de café y este cultivo es tan noble con la naturaleza. Buenos días, mis expectativas del 2023 es que este país mejore en todos los aspectos, en el sistema de salud, economía, más empleo, la educación de los niños se normalice y puedan tener educación de calidad. Este país fue un desastre este 2022, oremos para que Honduras ilumine a los gobernantes y elimine toda maldad. Saludos, Cardenal Rodríguez, muchas bendiciones y felicidades por su natalicio. ¿Qué hacer como país si los propios líderes políticos se esmeran en mantener dividido al pueblo hondureño? Esperamos que este nuevo año Dios aclare las mentes de quienes nos gobiernan y el corazón hará que todos en Honduras tengamos la fe que saldremos adelante. Bendiciones al Cardenal y a usted, querido periodista, desde Yoro, Colonia, Reino Unido. Bueno, continuamos. Ya ven ustedes, dejábamos planteados los temas que abordaríamos al retorno de la pausa comercial y los hondureños se encargan de refrescarle a uno cuáles son esos temas y cuáles son sus preocupaciones. Y vea, parece mentira, pero el común de los hondureños está interesado en saber qué va a pasar en los próximos días en el país con esto de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Cardenal, el futuro de Honduras en la administración de la justicia pasa por una acertada elección de los 15 magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. No hay lugar para zancadillas, trinquiñuelas o aprovecharse de esta circunstancia. Sin duda alguna, me parece que comenzando este año 2023 es uno de los temas más importantes, de los puntos más importantes para el futuro del gobierno de Honduras. ¿Por qué? Porque todos somos conscientes de las deficiencias de la justicia. Y cuando se quiere manipular la justicia, sabemos que vamos en picada, en caída libre. Y es lo que ha pasado en el pasado, cuando se ha querido que la Corte Suprema sea un instrumento de quien gobierna. Y no es así. La justicia en la teoría democrática es un poder, pero es un poder para servir y para servir a la verdad. Cuando empiezan manipulaciones, engaños, triquiñuelas, ahí no puede estar la justicia y ahí no puede estar Dios tampoco, porque Él lo ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro Papa emérito Benedicto XVI trabajó en toda su teología por la verdad precisamente, la verdad de la fe y la verdad de la humanidad. Y esto me parece que debemos orar. De hecho, lo estamos haciendo en todas las comunidades, orando para que el Espíritu Santo ilumine a aquellos que tienen que elegir a la próxima Corte Suprema de Justicia. Y yo quisiera, con mucho respeto, hacer un llamado al Congreso de la República, que no vayan a dejarse influenciar por manipulaciones políticas, buscando que un determinado sector sea el que maneje la justicia. Si a eso se llega, disculpen, pero vamos a fracasar. Debemos pensar en el bien común. Y quiero repetir, miren, las ideologías, ya desde la Conferencia de Puebla en 1979, ese documento tiene unas páginas que yo recomendaría a todos los ciudadanos hondureños cuando nos habla de las ideologías y de la política, porque no son la politiquería que dicen aquí en Honduras. La política es una actividad noble, nos dice el Concilio Vaticano II. El Papa Francisco acaba de hablarnos en la encíclica Fratelli Tutti de la buena política. Pero qué lástima
que la gente decida mejor por la mala política. ¿Y cuál es la mala política? Dejarse llevar y aprisionar por una determinada ideología. Y entonces, ¿qué izquierda, qué derecha? Esos son conceptos mezquinos, son conceptos equivocados. ¿Y cómo van a hacer para clasificar a la gente que es de izquierda o que es de derecha? No. ¿Y centro? No. Nada. Las ideologías ayudan y lógicamente, como nos dice Puebla, son necesarias porque para que haya partidos políticos deben tener sus ideologías, que son como sus programas que ofrecen para gobernar. Pero cuando se encierran en una determinada ideología sin dialogar, se vuelven prisioneros. Y ya el que está prisionero de una ideología ya no acepta ningún otro criterio. Y entonces no aceptan que se pueden equivocar. El diálogo constantemente. La Madre Iglesia está llamando la doctrina social de la Iglesia. El diálogo es el camino, pero una persona prisionera de una ideología no puede dialogar. Y ese es uno de los puntos que ojalá se lograse en nuestro país. Lo que hemos visto como un observador desde fuera es que este año 2022 fue un año de prisión de ideología. Y tenemos que abrirnos al diálogo y buscar los mejores ciudadanos para que dirijan el país. No es simplemente por ideología o llenar puestos con personas que piensan que el gobierno existe para darle chamba a personas. No, si el gobierno no produce, el gobierno gasta. Quien produce es el trabajador y todos los que pagan impuestos. Eso es. Y el gobierno administra, pero debe administrar para el bien. Y pensar que voy a repartir chambas, ¿para qué? ¿Para que un gobierno sea mediocre? No. Tenemos que buscar los mejores ciudadanos para que dirijan. Ya hay una frase en la sabiduría secular del mundo que nos dice en latín, qui prudens est, regat nos. Aquel que se guía por la virtud de la prudencia, que nos dirija. Pero muchas veces piensan que la prudencia es timidez. Este es muy prudente porque no abre la boca. No, Señor, la prudencia es un don, es una gracia, es una virtud. Y la prudencia quiere decir saber valorar lo positivo y lo negativo y tomar entonces decisiones conforme a la verdad, a lo que nos ilumina y decidir conforme al bien común. Yo quisiera que este año aquellos que nos gobiernan pensaran primero, antes de la ideología, en el bien común. Cardenal, me llama la atención, hablando de este tema de la Corte Suprema de Justicia, versiones que escucho en el Congreso Nacional, del cual también le voy a consultar su opinión de lo que ha sido este Congreso Nacional en este año que recién terminó. Y lo he escuchado incluso de la misma oposición que dicen, es que el control de la Corte Suprema de Justicia tiene que estar en manos del gobierno que está de turno. Y he escuchado diputados del Partido Nacional que dicen, es que tiene que ser, y aquí mencionan y aparece la figura del expresidente Manuel Zelaya Rosales, es que tiene que quedar en manos de el Partido Libertad, no dicen ni siquiera del gobierno de turno, del Partido Libertad y Refundación, la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Asumimos que aquí serían 8 magistrados. ¿Se vale esto como moneda de canje o como una pieza de negociación? La Corte Suprema de Justicia, cardenal. Yo diría, si tienen esa ideología, Honduras no tiene futuro. No tiene futuro. ¿Por qué? Porque tenemos que construir sobre lo mejor y querer más de lo mismo es lo que nos tiene como estamos, en la situación que estamos.
Claramente, la democracia es la independencia de los tres poderes del Estado. Aquel que pretende dominar los poderes del Estado es un dictador. Así de claro. Los poderes del Estado tienen que ser independientes. No quiere decir que sean enemigos, no, pero que sean independientes y a través del diálogo buscar el bien común. Repito, esta palabra tan importante, este principio básico de la doctrina social de la Iglesia, que es ignorado o que es utilizado solamente de labios para afuera, para quedar bien y para decir, para convencer políticamente. Pero esto es un punto clave si queremos una Honduras mejor. No queremos más de lo mismo. Y perdón, pero los que piensen que una persona debe dominar los demás poderes está equivocada y está andando por el camino equivocado. Cardenal, usted hablaba y nos dice de la necesidad de dialogar, de escucharnos, de platicar, de llegar a consensos, pero frente a un Congreso Nacional que la máxima en el 2022 pues fue la discusión, la riña y hasta los golpes, ¿Qué podemos hacer o qué se le puede pedir a un Congreso Nacional donde pues pareciera ya ni siquiera los conceptos ideológicos, porque la ideología es la discusión de altura? Como dice el escritor argentino y periodista Oppenheimer, ya no existe eso de derechas e izquierdas, lo que existe son países que atraen las inversiones y los países que espantan las inversiones. Eso de izquierdas y derechas es un término desfasado, pero en un Congreso polarizado, cardenal, ¿qué se puede pedir o qué se les puede exigir más que pedir a estos diputados? Bueno, con todo respeto tengo que decirles que el espectáculo que ha dado ese Congreso en este año es una vergüenza. Y perdón, pero lo digo con toda claridad. Para un espectador desde afuera, lo que hemos visto da vergüenza, porque los representantes del pueblo, lo primero que tienen que aprender es a respetar y a respetarse a sí mismos, a respetarse a sí mismos. Un diputado que no se respeta a sí mismo va a hablar con un lenguaje soez. Eso no es un ejemplo para un pueblo. Y cuando se hace un congreso infantil, una iniciativa muy bonita, pero los niños son mucho más respetuosos que tantos adultos que van a dar teatro y circo ahí en el congreso. Perdón, pero las cosas hay que decirlas. Y lo que hemos visto es muy poco edificante. Y yo quiero hacer con mucho respeto, pero con mucha claridad, un llamado a los diputados de nuestro Congreso. Respétense, por favor. Respétense. Y respétense a sí mismos y respeten a sus compañeros. El que quiere imponer ideas con la fuerza está demostrando la debilidad de sus ideas, porque acude a la ley de la selva, a la ley del más fuerte. Eso no puede estar en un Congreso. El Congreso debe buscar el bien de todo el país, no de un grupito político y politiquero. Entonces, sí, hay excelentes diputados en el Congreso y hay otros que ojalá aspiren a ser excelentes y no a ser mediocridad o a ser vergüenza. Cardenal, la conferencia episcopal, pues en uno de los comunicados pedía que se aclarara también lo que tiene que ver con la legalidad del Congreso Nacional. ¿Y por qué la preocupación de la conferencia episcopal y de muchos hondureños, en los que nos incluimos nosotros? Es porque viene una elección de la Corte Suprema de Justicia. Está la mano ahí empantanada la aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos para el año que estamos. No se aprobó el año anterior. Pero la conferencia episcopal le pedía, ya fuese la justicia hondureña, el mismo Congreso Nacional, la armonía, la plática, que se aclarara esta situación de una junta directiva que pues muchos sectores califican de que no es legal y que no se puede elegir una corte, ni se pueden seguir aprobando decretos, mociones y manifestaciones en un Congreso Nacional donde
está en el limbo, la legalidad de la misma junta directiva. Es un problema grave y ojalá lo puedan enfrentar. ¿Qué pasa cuando hay un diagnóstico de una enfermedad? Cuando un médico dice esto, esto y esto. Y el camino de la sanación tiene que ser una terapia adecuada. Bueno, si encontramos que existe esa debilidad o esa enfermedad en nuestro Congreso, lo más racional es cómo podemos curar esta situación anómala. Pero hay que hacerlo, por favor. ¿Por qué? Porque si siguen así, después puede venir un cuestionamiento, y un cuestionamiento conforme a la ley, conforme a la Constitución, que haga caer muchas cosas. Y entonces, ojalá tengan el valor, tengan la claridad de mente y el deseo en la voluntad de sanar esa situación. Hay que sanarla. Cardenal, lo que se vive en el Congreso Nacional, estas escenas que usted pues, ha cuestionado y que todos los hondureños, la mayoría de los hondureños cuestionan, eso se traslada a la población hondureña. Esa es la versión de repente de la que manejan muchos hondureños y la polarización que tenemos en la población hondureña. Un país bastante polarizado, cardenal, que en el inicio de un nuevo año debe ser como pues, parte de una reflexión de cómo se están dando las cosas en el país. Y dicen, bueno, si la clase política está crispada, enfrentada, ¿por qué deben estar enfrentados allá tierra adentro? Entre los que son de un color de un partido político o los que son de otro color de otro partido político. Pero lamentablemente sí se está dando esa situación, cardenal, polarizada la población hondureña. Ciertamente, y eso ha dañado y seguirá dañando. Debemos buscar la reconciliación. Y la reconciliación no es debilidad, la reconciliación es valentía. Aquel que tiene el valor de reconocer que se ha equivocado o que tiene que al menos escuchar el pensamiento de otros y buscar, como dije antes, somos hijos de un mismo Dios, no hay dos dioses. Hay uno solo y que nos ama como Padre y que se nos revela en la palabra de Dios como un Padre. Y el Padre lo que quiere es la armonía. Mire, yo vengo del campo de la música también, porque he sido profesor de música durante 13 años. Y en la música tenemos muy claro lo que significa la armonía. Notas distintas, sonidos distintos que saben unificarse en lo que se llama un acorde. Miren qué bonita la palabra, un acorde. Y el acorde es agradable porque se llama sinfonía. Una sinfonía es la unión de fonías, la unión de distintas voces. Un coro polifónico, qué bello. Escuchar distintas voces que cantan un solo canto. Así es en una orquesta sinfónica. Si cada instrumento se le ocurre tocar como le da la gana, lo que tenemos es ruido ensordecedor y cacofonía. En cambio, el director de la orquesta lo que busca es la sinfonía, la armonía de las distintas voces. Así tienen que ser nuestros dirigentes, como directores de una orquesta sinfónica. En Honduras hay distintas voces, hay distintos instrumentos, pero tenemos que llegar a la armonía, a la sinfonía, a las voces unidas. Al coro polifónico, escuchen bien esto, porque la verdad que sí es necesario en el Congreso Nacional, es necesario en la versión de los que administran los destinos del país, porque no podemos desconocer si hay una extremada polarización en el país. Y hablando de una Corte Suprema de Justicia, cardenal, y lo decían en los mensajes, y vean, en cada programa que hacemos podemos abordar temas de educación, podemos abordar temas de salud, podemos abordar temas de justicia o algunos otros temas de interés social, pero la gente puntualmente en los mensajes, cardenal, está con la petición de que venga al país una Sisi, de que venga
un organismo de apoyo a la justicia nuestra para la administración de las leyes. Esto de la CICI, algunos creían que podía ser un organismo de apoyo en lucha contra la corrupción de las Naciones Unidas que viniese pues en los primeros 3 meses del gobierno. Se pasó un año, pero ya se firmó un memorándum de entendimiento y eso ya deja la expectativa de que podría llegar. Pero tiene que llegar, cardenal, no cuando pasen 2 años de este gobierno, cuando ya esté finalizando el gobierno. Muchos dicen, no, tiene que llegar ya a inicios de este año. En primer lugar, mi opinión es que no deberíamos tener que acudir a una CICI. Si tuviésemos una justicia que se respeta y una justicia independiente, sí opino que tiene que venir. Tiene que venir. ¿Para qué? Para que ojalá se supere esa manipulación de la justicia y pueda haber una justicia independiente y una justicia clara. Entonces, espero que ese memorándum de entendimiento pueda cristalizarse y, como usted muy bien lo ha dicho, muy pronto. No al final cuando ya no hay nada que hacer. Ahora, pero en este caso muchos también creen que si no se tiene una Corte Suprema de Justicia, ya con nuevos actores diferentes, no se va a poder o no va a venir a nada la misión de apoyo de lucha contra la corrupción. Y por eso es que todo el mundo, o los que quieren este país, cardenal, le ponen la mirada, exigen, reclaman de que se dé una correcta elección de la próxima Corte Suprema de Justicia. Y aprovecho aquí para consultarle su opinión del trabajo que ha hecho hasta ahora la Junta Nominadora, que ya va casi al final, casi a las puertas de la entrega de este listado al Congreso Nacional. Bueno, yo quiero decirle que hemos visto con mucha esperanza esa Junta Nominadora y lo decimos en la conferencia episcopal y hemos tenido contactos también y vemos que han sufrido muchas presiones y que sin embargo a nuestro juicio vemos que está haciendo un buen trabajo. Ahora bien, la Junta Nominadora cumple con su misión y ahora toca al Congreso. Y es ahí donde yo quisiera que aquellos señores diputados que tienen fe invocasen al Espíritu Santo y orasen en el fondo de su corazón para que no sean los líderes de bancada o los líderes de políticos, sino que sea verdaderamente su conciencia y el Espíritu Santo que elijan lo mejor. Porque eso no es una travesura lo que van a hacer, no es una movida ni una, diría yo, una artimaña, no. Lo que van a hacer es una decisión trascendental que tendrá consecuencias en el futuro de nuestro país. Y si se basan en manipulaciones, simplemente en posiciones ideológicas o se basan en triquiñuelas, tendrán que responderle a su conciencia y responderle a Dios. Se les olvida que los cargos de este mundo son temporales y que lo que enfrentamos es la vida eterna. Y para eso existe la palabra de Dios que nos aclara muy fácilmente para todo aquel que tenga su alma limpia y su mente clara. Lea lo que se dice en la palabra de Dios. El capítulo 25 de San Mateo, que es el examen final de nuestra vida. Lo que nos dice San Juan, al final de nuestra vida se nos examinará sobre el amor. Pero el capítulo 25 de San Mateo es muy claro. Al final de los tiempos, el justo juez separará a aquellos que cumplieron la palabra de Dios y la vivieron, y a aquellos que ellos mismos se condenarán. Bueno, y el cardenal
nos dejaba entrever de que en su primera intervención, hablando sobre todo de esta elección de la próxima Corte Suprema de Justicia, que una mala decisión o acuerdos, triquiñuelas, negociaciones de políticos o politiqueros en este caso, que se dé esta situación en el Congreso Nacional solo estaría llevando al país, vea, no dando un paso al vacío. Prácticamente sería un salto al vacío, cardenal, porque aquí sí se terminan las esperanzas de muchos hondureños, las esperanzas de un nuevo año. Vea, las enormes expectativas que tienen los hondureños es precisamente arrancando el 2023, tener una Corte Suprema de Justicia, y qué satisfactorio sería, cardenal, que se conozca en una elección que tiene que ser antes del 23 de este mes, ya una elección, y que se diga, se eligieron a los mejores candidatos para la Corte Suprema de Justicia y por primera vez en la historia no hubo intervención del Poder Ejecutivo. No llegaron de la Casa Presidencial al Congreso Nacional a presionar, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, con un maletín de dinero, como se ha hecho en oportunidades anteriores. Eso creo que es la expectativa de un buen hondureño, cardenal, que no se den todas esas situaciones y circunstancias que ya se han vivido en el pasado. Efectivamente. ¿Por qué? Porque Dios nos llama hacia un futuro. El pasado nos debe servir para aprender, sobre todo a superar los errores. Pero los que viven atados al pasado se van a quedar pasados. En cambio, el Espíritu Santo es novedad, el Espíritu Santo es bondad, el Espíritu Santo es sabiduría. Y si actuamos con sabiduría, tendremos un buen futuro. Pero si vivimos con una tortícolis permanente, o sea, solo mirando para atrás, no tenemos futuro. Vamos a morir como muchos del pueblo judío en el Antiguo Testamento, atados a su pasado, murieron en su pasado. Cardenal, y no se vale aquello que dicen, pero si lo han hecho los gobiernos anteriores, si ya lo hicieron en el pasado, bueno, ¿y nosotros por qué no lo vamos a hacer si esto políticamente no nos favorece? Si esto políticamente, si lo hacemos, nos potencia como partido político. Esa versión ya debería de terminarse en el país. Es que me vuelvo a referir al teflón. Es que perdieron la memoria histórica y por consiguiente no han visto cómo han terminado. Y quieren terminar igual o quizás peor. No vale la pena. Ya es hora de algo nuevo. Ya es hora de algo mejor. Año nuevo, un año mejor que el anterior. Y así tendría que ser este año. Bueno, la expectativa de los hondureños, y creo que la clase política, no los politiqueros, tienen que escuchar, y uno percibe en los mensajes que manda la gente las expectativas que tienen de cara a un nuevo año, y es precisamente de que se empiecen a hacer las situaciones diferentes. Vean, hay tantos temas, la sacudida, la forma en cómo en Nicaragua están tratando a la Iglesia Católica y cómo nos debemos de alumbrar, un ejemplo tan cercano de un país vecino, de lo que está pasando, de cómo permitieron que fuesen pasando muchas cosas, que se fuesen tolerando muchas cosas y los han llevado, vean ustedes, a la situación que hoy está Nicaragua, en la cola, rezagado allá en el mundo, en el concierto mundial. ¿Y por qué? Porque se empezaron a permitir cosas como las que algunos quisieran que se dieran en una elección de la Corte Suprema de Justicia. Preocupados, obviamente, sí, porque estamos en un nuevo año sin un presupuesto general de ingresos y egresos. Y esto es como que en una casa alguien no lleve una administración, no tenga conciencia de cuánto gana y cuánto va a gastar, o de repente diga, bueno, yo gano tanto, pero no sé cuánto voy a gastar al final de mes. Tiene que haber un orden, y esa es una preocupación latente también que se tiene que, pues, solventar en estos primeros días del mes de enero en el Congreso Nacional. Pero decía un diputado hoy del Partido Salvador de Honduras, el doctor Carlos Umaña, vean,
yo creía, dice, que a esta fecha, o sea, hoy, lunes 2 de enero, ya iba a estar la convocatoria a reunión del Congreso Nacional por la urgencia del presupuesto para que nos reuniéramos mañana martes, pero al parecer, y todo me hace indicar, lo decía el doctor Carlos Umaña, de que no nos van a convocar, de que no es prioridad aprobar el presupuesto general de ingresos y egresos en el Congreso Nacional. Vamos a otra pausa comercial y volvemos para continuar dialogando con el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, arzobispo de Tegucigalpa, en tanto no le acepte la renuncia el Papa Francisco, cardenal. Así es. La pausa comercial, ya volvemos. Bienvenido 2023, nuevo año, fe, esperanzas renovadas, expectativas y proyectos de todos los hondureños. Buen día, nos alegra saber que la radio haya comenzado este 2023 sin nada que lamentar a todo su personal. Ahora esperar que los políticos cumplan con las tareas que han quedado a deber con este pobre pueblo. Le pedimos a Dios que ilumine la mente, pero sobre todo el corazón de solidaridad y bondad a estos políticos que pareciera que el dinero, la ambición y el poder lo tienen en el corazón y no en la bolsa. Saludos y bendiciones, Francisco Maldonado desde Choloma. Feliz año nuevo a cada uno de ustedes, los hondureños, y especialmente a nuestro querido cardenal Rodríguez. Dios debe ser nuestra fiel compañía y sobre todo nuestro ejemplo de vida para cambiar el rumbo de nuestra vida y de nuestra amada patria. Mi expectativa es que todos trabajemos por Honduras, que dejemos el odio a un lado y que los funcionarios miren hacia el frente y no estar quejándose del pasado. Ya es hora de trabajar y solucionar los problemas que tiene el país. Es el momento para que Honduras establezca relaciones bilaterales con China. Con una sola China, la inversión y el desarrollo es posible. Ulises. Bueno, cardenal, usted decía que Honduras no puede renovarse con ideologías ni tampoco con personas que no saben para dónde van. O sea, los destinos de un país tienen que estar en manos de personas que sepan, bueno, qué quieren para los ciudadanos, pero percibe que de repente no se tiene claridad de lo que se quiere hacer o a dónde se quiere llevar al país. Sí. Fíjese que este es un tema clave. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Cuando el Papa Francisco comienza su pontificado, nos manda una carta que es como el programa de su servicio en el gobierno de la Iglesia. Se llama La Alegría del Evangelio. Esa carta que es estupenda, él la va cumpliendo paso a paso durante estos casi 10 años. Casi todos los gobiernos comienzan con un programa de gobierno, con un plan de gobierno, pero muchas veces se queda simplemente en la propaganda. Y por eso es muy importante hacia dónde va la política hoy día. Y no me quiero circunscribir a Honduras, es lo que vemos a nivel mundial. La política se va convirtiendo en un instrumento simplemente de poder. Y entonces, ¿hacia dónde va un país? Hacia el desarrollo humano sostenible, hacia la paz duradera, hacia una economía que alivie la pobreza en la cual se vive. Entonces eso es un ideal hacia el cual hay que trabajar. Pero cuando el rumbo está definido simplemente por el poder y a ver cómo se llega al poder y cómo se conserva el poder y cómo se perpetúa en el poder, no para servir, sino para servirse. Ahí es cuando no se sabe hacia dónde se va. Y se va al despeñadero, se va al abismo. ¿Cómo vemos que han fracasado algunas democracias hoy día?
En todas partes. No estoy solo hablando de los países del tercer mundo o en vías de desarrollo, como acuñaron ese término porque daba vergüenza llamarnos subdesarrollados. No, pero fíjese usted qué ejemplo vimos, por ejemplo, en los Estados Unidos. Un país democrático, una democracia sólida, seria, donde hubo un intento de adueñarse del poder antidemocráticamente. Esto quiere decir que cuando las personas y los dirigentes quedan prisioneros de una ideología, son capaces de cualquier cosa. ¿Y esto va para la izquierda y la derecha, cardenal? Todos aquellos que quieran adueñarse del poder para servirse del poder, es equivocación básica. El poder es para servir. Cardenal, los hondureños tenemos un ejemplo cercano. Lo que está pasando en Nicaragua es lamentable, es increíble cómo se impone la versión, lo que quiere el mandatario o la pareja presidencial en este caso, y cómo pues han arrinconado y han golpeado a la iglesia católica. Ese es un ejemplo en el que se debe alumbrar el pueblo hondureño de cuando se empiezan a permitir y a tolerar pues circunstancias a las que se les puede poner un alto en el camino. Ciertamente. Y el hecho de no tener memoria histórica, no miran cómo han terminado todos los dictadores, todos, sin excepción. Un caso grotesco fue el de Ceausescu en Rumanía, que murió como una fiera en un corral, ejecutado con su esposa, un dictador de lo más sanguinario. ¿Cómo terminó Stalin, el dictador espantoso que mató millones en el suelo, tirado toda la noche, muerto de un infarto, solo, sin nadie y odiado? ¿Cómo terminó Hitler? Incendiado su cuerpo. ¿Cómo terminan los dictadores modernos también? Solamente estudiar un poquito de historia, que es maestra de la vida, nos está diciendo, van en el camino equivocado y van a terminar muy mal. Decían, y escuchaba que eran en alguna medida algunos cuestionamientos, ¿por qué el Papa Francisco no se había pronunciado de forma tan directa y tan puntual a esa arremetida en contra de la Iglesia Católica en Nicaragua? Que sí ya ha habido un reclamo de parte del Vaticano, pero si algunos que querían como escuchar una versión más repetida, o sea, más puntual, más directa de parte del Papa acerca de lo que está pasando la Iglesia Católica en Nicaragua. Y es lo mismo que ha pasado en Cuba. ¿Por qué? Porque no es simplemente de decir una palabra, bueno, ya la dijo, ya condenó y punto. ¿Y el futuro? ¿Y los que están adentro? Fíjese que una de las decisiones más sabias que tomó el pontificado respecto a Cuba es, bien, llegó un régimen marxista, leninista, un régimen que expulsó a todos los sacerdotes que no eran cubanos y un régimen que oprimió a la iglesia hasta lo máximo. Y sin embargo la iglesia no murió, sino sigue adelante. O sea, desde fuera es muy bello condenar, pero los que están adentro, el Papa está trabajando. Y está trabajando precisamente porque a través del diálogo lo que queremos no es simplemente condenar, es buscar el bien. Y para los que están adentro, en Cuba hay 11 millones, de los cuales hay muchísimos católicos. Y ellos también, simplemente decir, bueno, ya el Vaticano nos condenó, el Vaticano sigue trabajando. Y a mí me consta de lo que ha hecho el Santo Padre para buscar la liberación de los presos políticos, tanto en Cuba como en Nicaragua. Pero esas no son cosas de titulares de medios de comunicación, es un trabajo lento, callado, y que tiene que buscar el diálogo, los caminos diplomáticos. En China hay una opresión y una represión, y sin embargo
hay obispos y hay sacerdotes. ¿Y cómo se ha logrado? Precisamente a través del diálogo. Pero no es un diálogo de titulares de prensa. El trabajo se hace para buscar el bien común y no simplemente para un fogonazo que diga, el Papa ya condenó. El Papa lo ha dicho claramente, ese no es el camino, pero el diálogo es el camino para buscar el bien de los que están adentro. Ahora, cardenal, en el caso de Honduras, ¿cómo siente la Iglesia Católica esa relación con quienes mueven los hilos hoy del gobierno? ¿Hay tolerancia a lo que ustedes cuestionan? Porque en otras oportunidades, bueno, usted ha sido una figura a la cual pues ha recibido ataques directos, ataques permanentes. Esa relación entre el actual gobierno y la Iglesia Católica, no hay como la revancha, si usted quiere usar ese término, porque ustedes permanentemente están pues señalando los errores del gobiernos anteriores y de esto, y lo podemos ver en los comunicados de la conferencia episcopal, muy puntuales, muy directos. ¿Esto no ha generado así como alguna alergia, algún escozor en las autoridades? Yo no sé, porque en realidad nadie nunca me ha insultado como me han insultado muchos ciudadanos hondureños. Y sin saber, y no van a saber, porque hay cosas que no son para ventilarlas en público, pero sin saber la verdad. Simplemente porque a alguien se le ocurrió decirme golpista y venga, ya digo, nadie nunca me ha insultado como me han insultado aquí. Y yo los perdono porque ellos tienen que darle cuenta a Dios. Ahí lo dice muy claramente el Evangelio, que lo lean. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza, lo dice el Señor Jesús. Yo no me busqué este servicio que la Madre Iglesia me pidió. Vino a través del Papa Pablo VI, del Papa Juan Pablo I y del Papa Juan Pablo II. Yo no busqué esto, pero estando en el camino en que el Señor me llamó, tampoco pude ser un profeta mudo. O como dice el profeta Isaías, que es un reclamo muy fuerte, un perro mudo. Siempre he tratado de responder a lo que me dice mi conciencia y mi razón, y al mismo tiempo también el consejo, porque nosotros no somos infalibles y buscamos consejo y procuramos el consejo dentro de nosotros en la conferencia episcopal. Pero todo eso está en el pasado. Aquellos que creen que fue bueno insultarme, bendito sea Dios. A mí no me dañan, no me dañan. Así como les dije el día de la misa en mi 80º cumpleaños, vivo en paz, me voy en paz y me voy feliz. Aquellos que usan la diatriba, el insulto, etcétera, que se reconcilien con Dios. Yo no tengo ningún rencor con nadie, ni odio a nadie. Hasta soy seguidor de San Francisco de Sales, porque San Francisco de Sales fue escogido por Don Bosco para nombrar a nuestra congregación. Nos llamamos salesianos por San Francisco de Sales. Y en esa espiritualidad crecí. San Francisco de Sales fue un santo obispo de Ginebra, pero Ginebra era la Roma calvinista y lo insultaban, lo apedreaban los calvinistas. Y él llegó a decir, si un enemigo me llegara a sacar un ojo, todavía tendría el otro para mirarlo con amor. Y esa es la vida cristiana. La vida cristiana está llamada a hacernos crecer y desarrollar en el amor. El corazón de un ser humano nunca debe tener ni odios, ni rencores, ni nada de eso. Debe tener solo amor. Y ese es el camino. Bueno, ustedes saben que el cardenal Óscar Andrés Rodríguez el jueves pasado pues celebró sus 80 años y ya con esta edad de él ya me contaba que no entra
a las elecciones del Consejo Cardenalicio del Vaticano al momento de elegir a un papa. Y hay otras elecciones, cardenal, que también requieren el concurso de todos los 215 cardenales. Eso se llaman consistorios. Y el papa cada cierto tiempo convoca consistorios ordinarios, consistorios extraordinarios. El mayor consistorio es cuando se nos llama a cónclave. Y el cónclave es para elegir un nuevo pontífice. En ese yo ya no puedo entrar. Todos los cardenales que hemos pasado los 80 años ya no podemos entrar. Pero continuamos como consejeros del Santo Padre y Él nos escucha. Y en consistorios extraordinarios, por ejemplo, lo que se llaman las reuniones pre-cónclave, ahí podemos participar y de hecho han participado. Cuando usted tenía 75 años, le presentó la renuncia para el cargo de arzobispo de Tegucigalpa. No se la aceptó el Papa Francisco. Ahora que tiene los 80 años, pues tampoco ha llegado como sí le acepto. O sea que lo van a dejar, y va a continuar en ese cargo, cardenal. No. Yo estoy esperando que tal vez en estos meses hay tanta cosa en el Vaticano y luego el funeral del Papa Benedicto XVI, pero ese proceso ya está en marcha y sin duda alguna el Papa va a decir cuando nombre mi sucesor que me acepta la renuncia y nombra al sucesor. Cardenal, antes de irme a la pausa comercial, los comunicados muy recurrentes que los están realizando en este caso y que salen de la Iglesia Católica, eso van a continuar, o sea, reflejando las situaciones que está pasando en el país, pese a que pues no les gusta, bueno, no les gustaba a los gobiernos anteriores, ni siquiera a los actuales, pero ese reclamo será permanente. Claro que sí, porque una de las funciones del pastor es cuidar a las ovejas. Y cuidar a las ovejas quiere decir buscar que aquellos que también están llamados a pastorear el país, hay que leer los profetas para darse cuenta lo que Dios decía por medio de Isaías, por medio de Jeremías, para los gobernantes del Israel, del pueblo de Israel, era un reclamo necesario y constante. Y eso es la praxis que ha seguido la Iglesia a lo largo de todos estos años, a lo largo de los siglos. Ahí tenemos, por ejemplo, a San Juan Crisóstomo. Crisóstomos en griego quiere decir pico de oro, boca de oro, porque hay que ver lo que San Juan Crisóstomo le decía a los emperadores de aquel tiempo, del Imperio Romano, de Oriente y de Occidente. Lo que los padres de la Iglesia han dicho a lo largo de los siglos, ahí está toda una colección patrística que se llama de los reclamos de la Iglesia. Y no digamos en los tiempos modernos. ¿Por qué acusaron y denigraron a Pío XII? Que tuvo el valor de salvarle la vida a tantísimos judíos, escondiéndolos en los conventos y utilizando muchas veces a monseñores para conseguirles salvoconductos a tantísimo. Ahora se está descubriendo eso, pero han pasado años de insultos y denigrar la memoria de Pío XII. Luego, San Juan XXIII, que fue aquel capaz de detener la Tercera Guerra Mundial nuclear. Muchos no hablan de eso, pero no saben lo que significó San Juan XXIII para que Nikita Khrushchev y el presidente Kennedy no llegaran a lo que ya se veía inminente con los misiles en Cuba. Y eso nadie lo dice San Juan XXIII, sí, un pontífice gordito, bonachón. Dos encíclicas que son geniales, Mater et Magistra y después la Pacem in Terris.
Pablo VI, que otra víctima, cómo lo insultaron, cómo lo atacaron. Es el hombre del diálogo y el hombre de la nueva evangelización. En fin, la historia, es que el que no conoce la historia es como un miope que no sabe para dónde va ni qué mira y peor qué dice. Ahora, en el caso de los hondureños, y con eso nos vamos a la pausa comercial, en el caso de los hondureños nosotros dejamos planteada la interrogante. ¿Y por qué el programa del día de hoy? Precisamente por eso, por traer aquí las reflexiones del cardenal Óscar Andrés Rodríguez, de conocer cuál es la visión que tiene el máximo líder de la fe católica en el país acerca de cómo camina y avanza el país, sobre todo en estos temas que tiene que ver con cambiar las piezas en el Poder Judicial, que a través del tiempo se ha dicho, pues han venido no representando los mejores intereses de la población hondureña y que es un cambio necesario, pero un cambio que se tiene que dar con otra versión en la administración de la justicia, no la que nosotros veníamos conociendo. Y hay tantos temas en los cuales el cardenal lo ha hecho en los medios de comunicación y le agradecemos porque el cardenal es muy recurrente en los medios de comunicación y nos acepta la invitación que le hicimos a través de la producción del programa Frente a Frente, de estar acá con nosotros para conocer sus puntos de vista acerca de lo que le espera al país, las reflexiones acerca de un nuevo año que él lo ha dicho, no es pues esperar un nuevo año o pasar las fiestas de Navidad, pues un desvelo y la resaca va más allá de Claro, eso, cardenal. Y pues esto es lo que, así estamos en Honduras en este momento. Estos son los temas que mantienen latente la preocupación de los hondureños de qué puede venir. Y en medio de todo esto, los hondureños no pierden ni la fe ni la esperanza y continúan edificando y trazando sus proyectos para un nuevo año, que lo decía el cardenal. Ojalá y sea mejor, o más bien lo afirmaba, y será un año mejor para todos los hondureños. La pausa comercial, ya volvemos prácticamente en la recta final del programa del día de hoy de Frente a Frente. Buen día a todo el pueblo hondureño, que Dios nos guíe por las sendas del amor, la paz y la justicia, que nuestras autoridades no piensen en sus intereses e ideologías que nos llevarán cada día a mayores carencias. Dios bendiga Honduras, saludos a nuestro cardenal, Parroquia de Jesús de Otoro, Intibucá. Buenos días, periodistas. Y el señor cardenal Rodríguez, opino que está muy bien en los consejos que está dando el señor cardenal Rodríguez. Ojalá lo escuchen, mediten y actúen bien los diputados. Con el respeto que se merecen todos los diputados, dejen de venderse. Nadie sabe cuándo le va a tocar la muerte y solo llevarán sus malas acciones en la lista. El pueblo quiere ya sacudirse de tanta corrupción, narcos, gente vendida por falsos valores, de destruir la familia, la vida, a los ancianos, vender malas medicinas, entre otras cosas. No apoyemos las maldades. Libre es falsa de valores y quiere traer gente sin preparación a dirigir al país. Están dando trabajo a gente de Cuba, venezolanos, y quitarles el lugar a los hondureños. Hagamos realidad el sueño de Cabañas y Morazán. Hay que hacer algo por nuestro país. Lo tenemos todo, las bahías más profundas del mundo, tanto en el sur como en el norte. Ulises. Bueno, continuamos en este diálogo que tenemos con el cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Cardenal, ha habido una circunstancia que marcó el año que pasó y que es doloroso, que a uno vea, entristece ver las imágenes en los hospitales. Cerramos un año sin medicinas en los hospitales, donde muchas personas llegaban y con la demanda de salud que tenemos en el pueblo hondureño y regresaban con las recetas en sus manos. Eso muchos esperan que pues, se resuelva esa situación en este nuevo año, porque de la mano de eso, en este momento hay reclamo de asambleas informativas que al final son paros de labores en los hospitales de los médicos, porque no les han resuelto una situación primero salarial y luego
el reclamo de que se abastezca de insumos los hospitales. Esta es la parte más dolorosa. Y le narro otra, cardenal, antes de que me dé su punto de vista. Ver la situación que están pasando y que se traslada también esta carencia de insumos en los centros hospitalarios públicos del país, en los centros psiquiátricos. Ver el drama que sufren las personas que tienen problemas psiquiátricos es doloroso, cardenal, y pues entiendo que de la Iglesia Católica en un momento también en estos comunicados que hace la Conferencia Episcopal lo enumeró, lo reclamó y lo exigió que se atendiera uno de los puntos, diría yo, más dolorosos que puede ver en la población hondureña, la falta de medicamentos en los hospitales. Ciertamente, y es una preocupación enorme, porque el mayor bien de cada persona es la salud, la vida y la salud. Y debería ser una prioridad absoluta en nuestro gobierno. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo está culpando al ministro de Salud y es injusto. ¿Por qué? Porque él no maneja el presupuesto. Y él no maneja el presupuesto, ni tampoco lo maneja la ministra de Finanzas. ¿Por qué? Porque todo depende de un presupuesto que ni siquiera está aprobado. ¿Qué es lo que pasa con las finanzas del Estado? Están los presupuestos del año pasado, como hemos leído en los medios, sin ejecutar. ¿Y por qué sin ejecutar? Porque los que han puesto al frente de esos, digamos, de esas oficinas, de esos ministerios, no tienen la capacidad financiera para ejecutarlos. El dinero ahí está acumulado, ¿y de qué sirve? No es que un ministro pueda ir a sacar al banco, denme tanta plata y pago los salarios, o compro las medicinas. Ven cómo muchas veces la burocracia es un obstáculo para el bien común. Más bien se debería simplificar la burocracia. ¿Pero por qué se complica? Porque muchas veces ahí entra la corrupción. Quieren disponer de esos fondos disfrazándolos de otra cosa y presentando documentos falsos. Lo hemos visto por años y todavía está ocurriendo. Entonces, lógicamente, es un círculo vicioso. Y la llamada tiene que ser a cuanto antes tomen este punto como una prioridad para acudir a la falta de salud, especialmente de los más pobres. Nosotros, en lo que podemos, con los limitados recursos que tenemos, estamos tratando de ayudar en las parroquias a la gente. Y yo casi todos los días recibo cartas de personas que piden alguna ayuda para medicamentos, para alguna prótesis, para exámenes que son carísimos. Y en la medida que lo podemos, lo estamos haciendo. Con la Universidad Católica tenemos el hospital odontológico y hay tantísimos pobres que reciben ahí atención odontológica que es muy cara y por precios muchas veces simbólicos, porque también las cosas no se mantienen del aire y hay que hacer que sean rentables para poder seguir sirviendo, pero lo tenemos. Y tantos medicamentos de cáncer que son carísimos, pues en algunas parroquias y con donaciones hemos ayudado y seguimos ayudando a personas. Ahora, cardenal, una inversión pública que cerró el 2022 con una inversión pública del 23%. ¿Estaba preparado este gobierno, cardenal, cuando vemos pues un presupuesto sin ejecutarse, una ejecución presupuestaria muy limitada, pero una inversión pública con las necesidades que tiene este país en materia de infraestructura, en carreteras, en salud, en atención a los más necesitados? Los encontró desprevenidos, se sorprendieron cuando se dieron cuenta. Bueno, esto es lo que nos toca administrar, pero llegaron sin las personas indicadas y sin el programa adecuado, cardenal. La impresión que me da es esa. Quisieron remover todo lo del pasado y pusieron personas que muchas veces, vuelvo a repetir, el gobierno no es dador de chambas. No, el gobierno es servicio y para servir hay que tratar de utilizar lo mejor que hay.
Y no simplemente este es militante, este es de tal grupo, este es del otro. Hay que darle chamba, aunque no sepa qué hacer. Mire, yo respeto mucho a todas las personas, pero un sacerdote me dijo, fíjese que un señor que tenía una pulpería allá en el barrio donde ellos sirven, fíjese que ese señor lo han puesto ahora en un puesto público y no sabe qué hacer, ni sabía administrar la pulpería, mucho menos un cargo así. Eso es equivocado. Ahora, cardenal, en el caso de lo que estamos viendo en este momento, otro de los temas que preocupa a la población hondureña es el tema de la delincuencia, la inseguridad. Nos mencionan cifras que han bajado los índices de violencia en el país, sobre todo los homicidios por cada 100,000 habitantes, números que nos da a conocer la policía, que nosotros los aplaudimos y quisiéramos saber que así es, aún y cuando miramos pues, crímenes en todos lados. Pero este tema de la extorsión es una preocupación latente y hay un programa de lucha contra la extorsión y que tiene que ver con los estados excepcionales que se han creado. Pero muchos se preguntan si esto es suficiente porque esto de una forma u otra también limita los derechos fundamentales, esenciales de los hondureños. No cabe duda que este es un problema gravísimo. Y yo lo he dicho tantas veces, cómo me duele ver que el pobre explota al pobre. Es una tragedia y es horrible que en Honduras, en que vivimos en tanta pobreza, haya pobres que explotan a los pobres. Porque muchos de estos extorsionadores son gente que viene de la pobreza y de una gran pobreza, pero quieren ganarse la vida por el mal camino y acumulando. Y lo peor es cuando hay estos dirigentes que están en la cárcel y desde la cárcel dirigen estas bandas. La extorsión es una enorme injusticia. La extorsión es un crimen. La extorsión es un delito que debería ser erradicado de raíz. Y aquel que se quiere enriquecer con el dinero de los pobres a través de la extorsión, ese es un dinero maldito que nunca les va a ayudar a progresar. Nunca. Ese dinero manchado con sangre, porque al que no les paga, lo matan. Y esa sangre, como la sangre de Abel, clama al cielo, nos dice la palabra de Dios. Es lo que llamamos el síndrome de Caín, ¿verdad? Matar al hermano. ¿Por qué matar a un pobre transportista que se está ganando la vida con un trabajo sacrificado y no les quiere pagar? Ahí le quitan la vida. ¿Quién eres tú para quitarle la vida a tu hermano? Eres un criminal y serás juzgado, a no ser que te arrepientas y cambies de vida. Y es lo que yo quisiera, es la llamada. Mire, yo he dialogado también con jóvenes que han caído en las maras y que se quieren rehabilitar. Precisamente en la ciudad de Turín tuvimos los salesianos un congreso sobre las actividades sociales de la congregación salesiana y ahí me invitaron a dar unas conferencias y me encantó ver jóvenes que venían de la guerrilla colombiana y que trabajan hoy día en la rehabilitación de otros jóvenes exguerrilleros. Uno de ellos me dijo, tengo 3 balas todavía en mi cuerpo, que no me las han podido quitar, pero yo entendí que no es el camino de la violencia. Y habría que hacer algo, y queremos hacerlo, y lo estamos tratando de hacer con la pastoral juvenil, para recobrar muchos jóvenes que ni saben por qué se metieron en maras y están llenándose de sangre inocente las manos. Es dramático. Uno me dijo, mire padre, yo sé que voy a vivir solo 5 años, me los quiero gozar. Le digo, chico, pero ¿crees tú que gozo esto? Drogarte, matar, embriagarte, abusar de mujeres con el sexo sin reglas morales. ¿Eso es disfrutar? No, hombre, eso es hundirte, eso es
destruirte y terminar como alguien XX que ni te conoce, ni tienes identidad, ni nadie te va a llorar. Pero es un trabajo muy delicado y que hay que continuar haciéndolo. En las parroquias hacemos lo que podemos, porque también hay otro factor. Si un joven quiere salir de una mara, lo sentencian a muerte los otros. Y vean ustedes, interesante el tema porque lo de la extorsión, el delito de la extorsión está en manos de estos jóvenes de conducta irregular involucrados en maras y pandillas, pero son muchos los que dicen, cardenales, que estos jóvenes le robaron el futuro. ¿Y cómo le robaron el futuro? Precisamente por la corrupción estatal, los que le robaron la posibilidad de la salud, de las escuelas, de todos los programas sociales que se pueden desarrollar si no hubiese corrupción. Y decimos esto porque, vean, no es tan cierto aquello de que hasta este momento en el gobierno actual no se han presentado actos de corrupción. Si hay indicios y si hay denuncias, y si hay denuncias claras. Justamente el fin de semana me estaba llegando una denuncia del Instituto de la Propiedad de Santa Rosa de Copán, donde, bueno, yo escuché una llamada. Están haciendo cobros de 5,000 y 10,000 empiras por un trámite común a los abogados. Y son los abogados los que están haciendo este reclamo. Y vean, yo escuché la llamada telefónica y uno se pregunta, cardenal, ¿cómo estas personas, si ven los antecedentes de gobiernos anteriores, de los que le ha pasado a presidentes, no ganan escuela? No les sirve de lección lo que ha pasado en otros gobiernos y continúan cometiendo actos de corrupción. Les digo, hay denuncias en el actual gobierno y hay acciones que no lindan con la corrupción, están embarradas por la corrupción. Y les menciono esto en el Instituto de la Propiedad de Santa Rosa de Copán, porque aquí se menciona a un diputado, que es el que pone, quita y ordena y tira la línea de cuál es lo que se debe hacer. ¿Y por qué traigo este tema a colación? Porque el cardenal Óscar Andrés Rodríguez ha fustigado fuertemente la ambición al dinero, sobre todo de los que administran los dineros que no son de ellos. Qué bueno fuera que se robaran de ellos, el dinero de ellos, pero no, le están robando al pueblo hondureño. Así que creo que son de los temas que se deben de reflexionar para este 2023, en el inicio de este 2023, porque se empiezan ya sin temor, sin miedo a lo que han visto, a lo que les ha pasado a otros funcionarios que han estado en gobiernos anteriores cometiendo actos de corrupción. La pausa comercial y regresamos ya para las conclusiones finales del programa del día de hoy en Frente a Frente. Ya volvemos con Frente a Frente. Gracias a Pinturas Corona. Somos la pintura buena para la gente buena, coronando sus sueños por un mejor futuro. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, aquí están los titulares de tunota.com. España interesado en apoyar la instalación de la Sisi según el canciller Enrique Reina. Bueno, esta ya no es toda la comunidad internacional, la Unión Europea, los Estados Unidos. Están interesados en que venga una Sisi al país para poder combatir de frente la corrupción en Honduras. Elección de la Corte Suprema de Justicia. 47 postulantes comenzarán etapa de entrevistas el 4 de enero. Ya está en la recta final la Junta Nominadora para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Estos son los titulares, usted los encuentra, entre a tunota.com y ahí usted se mantiene informado del campo nacional e internacional. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Pharmacity, donde encuentras todos los medicamentos que buscas al mejor precio y con la mejor atención. Bueno, cardenal, para aprovechar el tiempo, porque ya estamos en la recta final, usted que ha fustigado en los escenarios públicos y también en algunas entrevistas la ambición al dinero de muchos que ocupan cargos públicos, pareciera que no tenían miedo, parece que no tienen miedo a lo que ya les ha pasado a otros, porque siguen dándose estas acciones y nos preocupa
tal y como le comentaban a ustedes alguien de la administración pública, nosotros también conocemos casos de que ya están buscando la forma de cómo esquivar la ley, de cómo tomar lo que no es de ellos, lo que representan los impuestos de los hondureños. Efectivamente, cuando comenzamos hablábamos de que un año nuevo necesita una meta, necesita un ideal, necesita algo mejor. Y el problema es cuando se quiere buscar algo nuevo sin Dios, entonces se camina dando tumbos o se camina por la vía equivocada, por la corrupción. Y hay que ver que nos debe guiar la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Son 10 mandamientos que a lo largo de los siglos están ahí. Y lo dijo el Señor Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra y guardará los mandamientos. Y hay 2 mandamientos especialmente que en Honduras se ignoran. El 5º que dice no matar y el 7º que dice no robar. Y eso es muy claro, esa es la ley de Dios. Y el que roba no puede decir que está con Dios, no puede decir, está pecando. Aunque sea lo que sea, aunque tenga un cargo público, si está robando es un ladrón. Ya lo dice San Juan, ningún ladrón, lo dice San Pablo, ningún ladrón piense en que va a tener la vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no volvemos a la ley de Dios? ¿Por qué vivimos fuera de la ley de Dios? Entonces, los mandamientos no son cortapisas, no son bozales, es un camino para ser buena gente. Es un camino para ser buena gente. Ojalá que hoy, en este segundo día del año, todos dijésemos: Dios mío, quiero guardar tu santa ley. Y los ladrones que van a seguir robando nunca tendrán la paz en su conciencia. Siempre su conciencia les va a remorder. No es tuyo, devuélvelo. No es tuyo, devuélvelo. Y aunque lo acumulen, ¿de qué les sirve? ¿De qué les sirve, por ejemplo, a todos los extraditados? Esas cantidad de propiedades que les incautan, y que también es otro argumento que deberíamos tocar. ¿Por qué de lo incautado otros lo incautan para sí? Porque ha sido un camino de una corrupción espantosa. Pero, bueno, ¿de qué les ha servido a los que están allá en 4 paredes en una celda para el resto de sus días? ¿De qué les sirve lo que acumularon? ¿De quién será? Lo dice el Evangelio, lo dice la Biblia. Insensato, esta noche te pedirán tu vida y todo lo que has acumulado. ¿De quién será? Y no se quiere aprender la lección. Reflexiones para el inicio, lo decía el cardenal, en el segundo día de un nuevo año. Son las reflexiones que habrá que hacerse, y muchos que están en la administración pública, vean, no son dineros de ustedes, pero sí sabemos que están fraguando de cómo saquear y cómo quedarse con ese dinero. Vamos a la última pausa comercial y regresamos prácticamente ya para las conclusiones finales del programa del día de hoy en Frente a Frente. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Bueno, hemos llegado al final el día de hoy del programa, la reflexión con el cardenal Oscar Andrés Rodríguez. Cardenal, ya se nos ha agotado el tiempo, pero gracias por aceptar nuestra invitación y quedamos pendientes y siempre dándole seguimiento para lo que tiene que ver con los mensajes del cardenal a la población hondureña. Todo gracias, buenos días, los invitamos a continuar con la programación habitual de Canal 5, El Líder.